¿Quieres saber qué hace un cráneo colgado en una sala de una fortaleza de Palencia? ¿Y por qué bajo el techo se extiende la enorme piel de una anaconda? Entra conmigo al castillo de Ampudia, donde, entre otros objetos curiosos, veremos una botica del siglo XV. Estamos ante el castillo mejor conservado de la provincia de Palencia, construido entre los siglos XIII y XV, monumento nacional desde 1931. En él se firmó el traslado de la capital de España de Valladolid a Madrid en 1606. Tenía 4 torres en las esquinas, de las que quedan solamente 3, ya que la otra se derrumbó al horadarse el suelo para hacer las bodegas de vino que hay alrededor del castillo. Uno de sus ocupantes fue el duque de Lerma, valido de Felipe III, el hombre que inventó los pelotazos urbanísticos. Compró muchas propiedades en Valladolid antes de que ésta fuera la capital. Al trasladarse a esta ciudad la corte, dichas propiedades aumentaron de precio, ganando con ello una fortuna. Entonces hizo lo mismo en Madrid, adquirió terrenos a bajo precio y convenció a Felipe III para que Madrid fuera la nueva capital, con lo que repitió allí su pelotazo inmobiliario. ¿Te suena el apellido Fontaneda? Sí, el mismo de las galletas. El propietario de esta fábrica, Eugenio Fontaneda, compró el castillo en 1960 para restaurarlo y creó en él un curioso museo que ahora vamos a visitar. Nos adentramos en una botica medieval con su chimenea, el alambique, los estantes repletos de tarros, la silla de amputaciones y el instrumental para realizar prácticas curativas. Aquí vemos el cráneo de una supuesta bruja metido en una pequeña jaula y la piel de una gran serpiente anaconda, seguramente traída por algún expedicionario de las Américas. Más relajante es ver la exposición de juguetes antiguos, aunque el rostro de algunas de las muñecas resulta un poco inquietante. La llamada sala de la tropa, en la que se alojaba la guarnición del castillo, guarda diversos objetos de la vida cotidiana de las comarcas de Tierra de Campos y de Campo. En otra estancia se muestra una colección de armas de fuego, cuchillos, prendas y objetos militares de diversas épocas, ofreciendo una panorámica de la evolución de estas piezas a lo largo de la historia. ¿Cuál de estas cosas te ha parecido más extraña? Cuéntamelo en los comentarios. Las calles Ontiveros y Corredera, donde se celebraban los mercados, conservan la estructura de soportales y las casas de 2 alturas, con balcones de forja. Están pintadas de colores ocre y beige. Ampudia está en la lista de pueblos más bonitos de España, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965. Uno de sus principales monumentos es la Colegiata de San Miguel, erigida entre los siglos XII y XVI en estilo gótico renacentista. A su torre de 63 metros de altura se la conoce como la Giralda de Campos. Los retablos son de estilo renacentista, barroco y plateresco. En su interior están los sepulcros de Pedro García de Herrera y su mujer María de Ayala, del siglo XV. Tiene también la llamativa maquinaria del reloj de 1636, originaria de la torre de la propia Colegiata, que pertenece al grupo de grandes relojes de forja españoles del siglo XVII. Y esto que veis no es un nacimiento, sino una representación de la vida de Jesús. Junto a la Colegiata está el Museo de Arte Sacro, en el antiguo convento de San Francisco, del siglo XVII. Y al lado del castillo, la ermita de Santiago, de los siglos XVI y XVII. Si buscas una escapada que mezcle la historia con lo insólito, Ampudia, en Palencia, te está esperando. ¡Hasta el próximo viaje!